Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Queríamos dedicar un programa especial en estos programas estivales que estamos haciendo aquí en Ser Historia en la cadena SER a las mujeres. Pero no queríamos hacerlo como hemos hecho en otras ocasiones, pues presentando casi, ¿no? sin más el trabajo de algunas abnegadas investigadoras, de algunas abnegadas descubridoras, no. Queríamos centrarlo sobre todo en el papel de la nobleza y cómo la mujer, bien como reina consorte o bien como princesas, ha conseguido desempeñar un papel en la diplomacia, en la política, en la sociedad, de algunos momentos de la historia realmente increíble. A todas ellas, desde la Edad Media hasta la edad prácticamente contemporánea, vamos a hablar de ellas en este programa especial de Ser Historia aquí en la cadena SER. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. En el sitio donde estamos, a la altura donde estamos, el aire que corre por aquí arriba, en la torre principal de Pedroche, de esta iglesia maravillosa de este pueblo de Córdoba, pues desde luego que es para plantearse, ¿no? El paisaje que tenemos delante de nosotros y la historia que vamos a contar a continuación es realmente espectacular. Sí, desde luego. Ya sabes que tan importante es el continente como el contenido. El continente, que en este caso es la Torre de la Iglesia, como tú bien dices, espectacular por las vistas y sobre todo por la historia que atesora y porque estamos en Pedroche, que también es esos enclaves, ¿no? Donde se atesora muchísima leyenda, muchísima historia y que fue pues uno de los puntos de referencia en la Edad Media. Y cómo no, pues tenía que estar por ahí don Julián y Florinda remoleando por todos los lugares, no solo por la iglesia, sino también por el pozo que luego comentaremos. Jesús, la historia de la que vamos a hablar en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo de manera virtual, como hacemos siempre en estos meses tan complicados aquí en Pedroche, en Córdoba, está dedicado a una historia legendaria que tiene sus paralelos en otros lugares de la península ibérica, que es posterior, como siempre, como sucede con todas las leyendas, a los hechos que se narran en ella en el siglo VIII, pero que de alguna manera lo que hace es enriquecer, ¿no?, el folclore y la propia historia con mayúsculas, en este caso de Pedroche. Sí, así es, porque claro, estamos hablando de una zona donde en épocas visigodas tuvo muchísima trascendencia, porque claro, estamos hablando un poco entre Córdoba y Toledo, que son dos de las capitales fundamentales en aquel momento. Toledo era la capital del reino visigodo, pero luego, cuando llega la invasión musulmana, es Córdoba la que tiene todo el protagonismo, ¿no? Entonces ahí Pedroche se sitúa en un lugar estratégico donde ocurren muchísimas cosas. Las históricas ahí están, solo hay que leer cualquiera de esas crónicas, pero las legendarias es lo que enriquece un poco ese folclore popular. Y cómo no, dentro de las legendarias, pues uno de los puntos donde cae en gracia la historia de doña Florinda la Cava es en Pedroche. Hay otros lugares, ¿no? Luego comentaremos otros cuantos lugares, pero todo tiene que ver alrededor de una leyenda, que es verdad, y hay que recalcar que es más leyenda que historia, donde se convierte en un referente de la pérdida de España a través de la traición que comete don Julián, que sería el padre de doña Florinda, a raíz de que Rodrigo, por entonces el rey de los visigodos, pues viola a esta joven doncella goda. A partir de ahí se crea todo un espectáculo
para justificar los males que luego sobrevienen a España, entre ellos la pérdida del reino visigodo, la invasión musulmana y luego los 8 siglos de reconquista. Entonces, claro, se ve que poco a poco, a medida que se va produciendo las crónicas medievales, fíjate que de Florinda la Cava como tal se habla a partir del siglo XIII, a pesar de que estamos haciendo una referencia a un episodio que ocurre en el siglo VIII. Entonces, cada cronista va añadiendo un elemento más que queda pues como muy maldito el personaje de don Rodrigo. Por supuesto, queda muy maldito el personaje de don Julián como traidor y queda muy maldita la figura femenina de Florinda porque, en definitiva, según estos cronistas, pues fue ella también la que, a través de los impulsos libidinosos de Rodrigo, pues hizo que se cometiera lo que se cometió para que luego hubiera una venganza y una traición por parte de don Julián, que a la postre pues era el gobernador de Ceuta. Bueno, pues todo este tipo de datos que acabo de dar, todos hay que cuestionarlos, hay que ponerlos en entredicho, porque de historia, ya te digo, Nacho, tiene muy poquito, pero sí una leyenda apasionante, una leyenda que luego se convierte, y ahora lo comentaremos, por una parte en episodios fantasmales, porque Florinda todavía estaría por ahí pululando, y por otra parte en la que custodia un tesoro, ese tesoro mítico de los visigodos que en alguna parte estaría y, cómo no, pues Rodrigo y Florinda, ya no de forma física, pero sí de manera espectral, todavía lo estarían custodiando. Bueno, pues como siempre en esta torre de Pedroche estamos con el cronovisor, con nuestro teclado, nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la propuesta que nos haces esta semana, Jesús Callejo, para viajar en el tiempo? Pues ya te puedes imaginar que nos vamos al siglo VIII y la fecha es el 26 de julio del año 710. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Estamos en silencio, estoy delante de una persona vestida con ropas reales, casi podríamos decir, en ropas muy ricas. ¿De quién se trata? ¿Qué es lo que está haciendo con esa caja que tiene delante? Bueno, pues estamos en uno de esos momentos, te iba a decir históricos, pero legendarios, donde él recibe una cajita. Fíjate que con el cronovisor no solamente viajamos a la historia, sino también a la leyenda. Eso ya es Claro, porque es que según un poco el dial donde lo pongamos, pues sabemos que según vaya más al rojo, vaya más al azul, hay más parte histórica o más parte legendaria. En este caso hay más parte legendaria, pero bueno, también es un cronovisor que nos permite estas lindezas y estas alegrías. Y bueno, estamos en el palacio del conde don Julián, estamos en Ceuta, donde él es gobernador, y está recibiendo un paquetito, ese paquetito que lo recibe de su hija Florinda, que en ese momento ella está en la corte de Toledo. Entonces le extraña, hombre, pues un regalito de mi hija, ¿qué habrá aquí? Y vemos cómo lo está desenvolviendo, cómo aparecen pues distintos objetos, entre ellos pues sedas, telas muy preciosas, unas cuantas joyas, pero hay una cajita muy extraña que en este momento el conde don Julián está abriendo, y en el interior de esa cajita se encuentra algo insospechado y algo que le crea un cierto resquemor. Ni más ni menos, lo que él encuentra en esa cajita es un huevo podrido. Mira qué mal hueles. Desde aquí estamos notando el mal olor de este regalo tan anodino, ¿no? Claro, pero es que ese regalo tan anodino no es un regalo, sino que es una señal, es un símbolo, es una advertencia. Y don Julián ya se cosca que algo malo ha pasado a su hija y por esa razón le ha enviado esta advertencia, que no lo podía decir de una forma explícita, pero él dice, ajá, ¿qué habrá ocurrido para que mi hija Florinda me haya dado este regalo camuflado entre otro tipo de exquisiteces, ¿no? Como pueden ser joyas o como pueden ser estos pañuelos de seda? Bueno, pues esto es lo que hace que don Julián pues provoque un viaje rápido, raudo y veloz a la corte de Toledo
para reclamar a su hija, porque se da cuenta, y claro, ya los rumores empiezan a sonar, se da cuenta de que algún ultraje ha sufrido su hija. Algún ultraje o bien por parte de algún noble visigodo o, lo que sería más grave, por parte directamente del rey don Rodrigo. Así que días después allí sí que se encamina y al trasladarse a Toledo, claro, no puede decir que se la quiere llevar otra vez a Ceuta por algún tipo de motivo peregrino. Se inventa y alega que su madre estaba enferma, la madre de Florinda, y que la visión de su hija pues, podría hacer que su salud se recuperara cuanto antes. Don Rodrigo se lo cree, efectivamente se lleva a su hija a sus feudos, en este caso Ceuta, pero a la vez don Julián entra en contacto, como no, con, ya te puedes imaginar, con los enemigos de Rodrigo, que en aquel momento era la facción vitizana, pero también estaba en contacto con las tribus bereberes que en el norte de África estaban llamando la puerta de la península ibérica porque quería entrar. Así que eso en definitiva sería el casus belli para que don Julián pasara de ser un fiel seguidor de don Rodrigo a ser un fiel traidor. Quizá no haya lugar del antiguo Al-Ándalus en donde la leyenda y el misterio hayan cobrado mayor vida que en el municipio cordobés de Pedroche. Punto estratégico de la conquista de España en el siglo VIII. Es precisamente aquí, en donde se da una de las historias más terribles, unida a la llegada de los musulmanes. Dice la tradición popular que en el año 709 llegó a la corte de Toledo, la corte del rey don Rodrigo, una joven que era de una belleza espampanante, podemos decir, ¿no? Esta muchacha, llamada Florinda, era hija de un poderoso noble llamado el conde don Julián, que era gobernador del norte de África. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de un reportaje que yo hice hace unos años, en 2017, precisamente para Cuarto Milenio, hablando de la historia de la reina Caba. Escuchábamos a Francisco Sicilia, que ahora dentro de poco lo tendremos con nosotros aquí en el programa desde Pedroche, y fíjate, era quizás el comienzo, ¿no?, de una historia que lo comentábamos ahora, ¿no? El respaldo histórico se imbrica con la leyenda, unos se justifican a otros. Lógicamente en este cronovisor nos hemos decantado más por la parte legendaria, esa parte más azul, en contraposición a esa parte más roja, ¿no?, que decías de la propiamente histórica, pero en ambos casos parece que se solapan unos con otros, o por lo menos la leyenda no justifica algunas de las acciones que hacían los protagonistas de esta época, que por una parte está Florinda, que es la mujer, la protagonista, la hija de este noble don Julián, y sobre todo la presencia de Rodrigo, que aparece como ese rey visigodo absolutamente traidor y deleznable. Bueno, traidor en el sentido de que de poco pío, ¿no?, con lo que hizo rijoso, lujurioso. Sí, totalmente, sí, totalmente. Y que sí. cometa además lo que es la transgresión de romper los cerrojos del palacio de Hércules, ¿no? Porque por entonces había esa leyenda de que cada rey visigodo tenía que poner un nuevo candado y que estaba prohibido acceder a ese palacio de los cerrojos o ese palacio de Hércules, salvo pena de una maldición que podía caer encima. Ya sabes que la leyenda dice que él pues evita cualquier posible maldición, pero lo evita de forma temporal, porque al final abre un arcón, en ese arcón aparece, unas versiones dicen que un tapiz, otras dicen que un pergamino, donde se ve claramente a unos soldados con la vestimenta musulmana, que serían los que harían lo posible para que el reino visigodo cayera. Y efectivamente esa sería un poco la maldición o el tabú que incumple don Rodrigo. Por lo tanto, se dan muchas circunstancias. Y ahí se convierte ya también en un personaje maldito. Primero porque luego muere, o por lo menos desaparece, en la batalla de Guadalete. Luego podemos incluso comentar cuál fue el final definitivo de don Rodrigo, porque incluso, como bien sabes, apareció una lápida sepulcral en Viseu, en esta localidad portuguesa, donde aparece Rodrigo Res, es decir, donde aparece que aquí yacía el rey Rodrigo o el rey Rodrigo. Por lo tanto, no murió en Guadalete, sino que llegó
por lo menos mal herido, hasta la zona lusitana. Pero el hecho es que, ¿qué pasó con doña Florinda? ¿Qué pasó con don Julián? Y si realmente don Julián, y esta es la duda, por eso la parte histórica es muy complicada, ten en cuenta que a Rodrigo le hacen rey, le ungen como tal, a partir del 1 de marzo del 710. Por lo tanto, muchas de las versiones que se habla de Florinda la Cava anterior al 710 ya son complicadas porque no estaba Rodrigo, estaría Bitiza, por otra parte. Por eso la cronología pega saltos, a veces bastante cuánticos, cuando se intenta cotejar con la historia. Y, por otra parte, solo para que veas un poco lo complejo que es analizar este tipo de leyendas que se hunden en la noche de los tiempos, en este caso, la noche de los tiempos era la parte de la Edad Media más antigua. Por otra parte, don Julián no sería un noble visigodo, sino que sería un romano bizantino del Imperio de Oriente de Bizancio, porque por entonces, ya se sabía unos cuantos años antes, en la época de Hervigio, Ceuta, la plaza de Ceuta, había caído en manos bizantinas. Por lo tanto, no era probable que en el 710 fuera una plaza visigoda. Y sí era probable que ese noble romano hiciera pactos con los bereberes y con los árabes, que ya te digo que estaban en el norte de África, y que tanto Tarik, que era el lugarteniente de Muza, como el califa de Damasco estaban muy interesados en ese trono visigodo, por dos razones principales. Primero, porque había habido una guerra civil y por lo tanto estaban muy debilitados, estaba el bando de Bitiza y el bando de Rodrigo, y por otra parte porque Rodrigo en aquel momento estaba luchando contra los vascones, estaba sitiando Pamplona, que lo habían cogido los vascones, y por lo tanto no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y ahí se produce un poco lo que es esa invasión, en un principio pacífica, de los musulmanes cuando entran en abril del 711, y por otra parte ya más belicosa cuando se produce la batalla de Guadalete en julio del 711. Por eso, en este cronovisor que nos hemos ido a julio del 710, hay un año de diferencia, porque durante ese año, al final, Rodrigo no está tanto tiempo en el poder. Al final, durante ese año es donde se producen todo este tipo de traiciones y de desmanes. ¿Por qué? Porque Rodrigo llega al poder sin el consentimiento o sin el visto bueno de gran parte de los nobles visigodos, y entre ellos los que eran partidarios de Bitiza. Y don Julián era uno de los partidarios de Bitiza. Por lo tanto, ahí se junta todo. Por una parte, intereses bizantinos, intereses bereberes, intereses árabes, y luego la guerra civil que estaba asolando en aquel momento el reino visigodo. Fíjate, Jesús, qué apasionante, qué interesante, qué bonito, qué hermoso el hecho de que podamos reconstruir o por lo menos completar las piezas que nos faltan de ese puzzle histórico por medio de leyendas, ¿no? Para buscar una explicación, una justificación a los problemas que se dieron en su momento, para intentar buscar una razón lógica a cómo entraron de aquella forma tan abrupta y al mismo tiempo tan sencilla, tan armoniosa, me atrevería a decir, los musulmanes, ¿no? Porque siempre nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Por qué entraron de aquella manera tan sencilla en el reino visigodo los musulmanes y lo conquistaron pues casi con las puertas abiertas, ¿no? No, está claro, porque se dieron varias razones, es evidente, ¿no? Yo te acabo de comentar unas muy por encima, pero está claro que hubo otras, ¿no? Cuando un rey visigodo llegaba al poder sin esa aquiescencia, ya sabes que los reyes visigodos no eran hereditarios, sino que eran aclamados como tal. Pero había muchas disidencias internas, y es verdad que a partir del 710 se produce un poco el principio del fin. Ya se había producido un poco pues con Hervigio y compañía, ¿no? A partir de ahí la decadencia del imperio visigodo fue más que evidente. De hecho, hay un cronovisor al que remitimos a nuestros oyentes donde hablamos de los últimos reyes godos, que después de Rodrigo pues está también Agila II y también está Ardón. Es decir, que todavía hay unos cuantos que incluso acuñan moneda y que consideran que tienen que perpetuar el reino visigodo, un reino visigodo que ya estaba herido de muerte. Y claro, y aquí entra la figura de don Julián, por una parte como ese traidor, y por otra parte, cómo no, una vez más, esas reminiscencias machistas de las leyendas medievales, donde tiene que haber una mujer, ¿no?, que se convierte un poco en la pérfida. Fíjate que se la nombra Florinda la Cava. La Cava como tal sería un nombre árabe que significaría la mala mujer o la prostituta. O sea, ya no tanto la referencia a la cava como la cueva, que luego tiene unas connotaciones esotéricas, sobre todo en la Sierra de la Quilama, en Salamanca, custodiando en la cueva de la Mora, pues ese tesoro visigodo, ese tesoro de Alarico. No, en este caso, en estas leyendas medievales, y sobre todo, pues cuando se recogen
por parte de Pedro Corral en la Crónica Sarracena, ni más ni menos de 1430. La Crónica Sarracena sí que ya habla de la cava como tal. Fíjate que hasta ese momento, hasta el siglo XV, no se habla como tal de la cava. Se van añadiendo elementos, pero ya para justificar un poco de que, claro, que la mujer no era tan virtuosa, que no era tan noble, que en el fondo era como una prostituta de lujo. Es decir, se la intenta hacer de menos para justificar el por qué don Rodrigo pues cayó bajo los encantos de ella. O sea, que no fue él el que la seduce, sino que fue ella la que le seduce. Entonces, todos son elementos que se van condicionando. Pero la segunda parte de todo esto es qué pasa con Florinda. Es decir, muy bien, ya sabemos cómo cae el reino visigodo, cómo se produce la batalla de Guadalete, cómo al final el reino de Toledo pues cae en manos musulmanas y cómo poco a poco toda la riqueza de los visigodos va subiendo hacia el norte, ¿no? Hasta que se convierte en un bastión, en un enclave poderoso que es en Asturias, donde luego se produciría el inicio, por decirlo así, de la reconquista, que más que reconquista sería la recuperación de nuevo del reino visigodo, que es muy importante. Hay una reconquista como tal para algunos historiadores, pero lo que en el fondo se busca es recuperar de nuevo ese reino visigodo, que no ocurre, como bien sabemos, hasta 1492. Es decir, que hablar de una invasión durante 8 siglos también es una tontería histórica, porque no hay invasión que dure tantos siglos. Es decir, lo que hay al final, como bien hemos comentado en más de un cronovisor, pues sencillamente es una convivencia más o menos pacífica entre musulmanes y cristianos, teniendo en cuenta que entre cristianos se estaban dando de palos entre los distintos reinos cristianos y entre los musulmanes había distintas racias y distintos reinos de taifas donde también entre ellos había una división tremenda. Con eso nos tenemos que quedar un poco, no solamente con la historia, que desde luego son esos puntos rojos que decíamos, ¿no? de nuestro cronovisor, pero también los hay azules, esos aspectos más legendarios que sin lugar a dudas le dan también empaque y solidez a la historia, porque la historia, como define, ¿no? la tradición desde siempre, son los hechos protagonizados por el ser humano, y nos olvidamos que el ser humano tiene su imaginación, su corazón, y la leyenda siempre es parte también de esa historia. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido un placer, Nacho, como siempre, y muchísimas gracias a ti por volver a rescatar una vieja leyenda que en el fondo nos reconcilia con nuestro pasado. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Entre la grandeza de la Hispania romana y el esplendor de Al-Ándalus, se asentó sobre nuestro suelo lo que venimos a conocer como el reino visigodo. Los visigodos gobernaron la antigua Hispania durante 2 siglos, hasta que en el 711 cayeron derrotados en la batalla del Guadalete. Este reino visigodo sería la correa de transmisión entre la Roma agonizante y el inicio de la Hispania musulmana, siempre bajo la atenta mirada de los emperadores de Bizancio, que aspiraron a recomponer el antiguo Imperio Romano. ¿Qué elemento de cultura material sería más característico y más destacado de los que podemos disponer? Bueno, los elementos definidores de la cultura visigoda se pueden asimilar a, sobre todo, tendencias decorativas, ¿no? Tendencias que se asimilan sobre todo en la arquitectura, como puedan ser, bueno, pues esos relieves de las columnillas o las pilastras o los elementos de altar, ¿no? Y también, muy importante, las tendencias decorativas en orfebrería y en toréutica. La toréutica, que es el arte del trabajo del metal, del bronce, ¿no? Especialmente. Escuchábamos un fragmento de La Hispania visigoda, uno de esos maravillosos documentales de televisión española que nuestro buen amigo Manuel Pimentel disertaba, hablando un poco, haciendo una introducción histórica, yo creo que bastante cercana, ¿no? Para el gran público del mundo visigodo, de esa Hispania visigoda, de esa Hispania pues que marca un poco la identidad de lo que luego a la postre, ¿no? Será un poco la propia el propio sentimiento, ¿no? Nacional, o el propio sentimiento quizás de nuestro país y de nuestra historia. Acaba de salir
un libro que queramos recomendar desde aquí, porque es nuestro invitado, ha estado en varias ocasiones y siempre habla, yo creo que de una forma brillante, del mundo de los godos. Él es Daniel Gómez Aragonés, que ha publicado Reinas Godas, publicado con La Esfera. Daniel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Nacho, bien hallado, muchísimas gracias. Oye, la primera pregunta que quería hacerte, siempre hablamos de godos, yo contigo, incluso en los correos, por teléfono, oye, goda, hola, goda, tal, siempre con este tipo de bromas, pero luego la historiografía suele utilizar más el término visigodo que el de godo. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, es una muy buena pregunta, tanto historiográfica como divulgativa, para tener las cosas claras. Lo más correcto siempre es hablar de godos, ¿de acuerdo? Aunque estemos hablando de visigodos o aunque estemos hablando de ostrogodos, ojo, hay que tenerlo en cuenta, lo mejor siempre es hablar de godos, porque de hecho tanto visigodos como ostrogodos siempre se sintieron godos. Y es más, en las fuentes documentales, en las fuentes antiguas, lo que más suele aparecer es la palabra godos. O sea, te aparecen muy poquitas veces ostrogodos y muy poquitas veces visigodos. Lo más normal siempre es hablar de godos. Pero ¿qué sucede? Que lógicamente si se produjo esa división entre visigodos y ostrogodos, godos del este o del oeste, etcétera, y que muchas veces es más sencillo, más cercano de entender, reino ostrogodo son los que levantan un reino en la península itálica con Teodorico el Grande, y reino visigodo son los que levantan primero un reino en las antiguas Galias, el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, y luego lógicamente lo que es más cercano a nosotros, el reino visigodo de Toledo. Uh-huh. Ha quedado totalmente claro este problema, quizás un poco más filológico que realmente histórico. Todos entendemos, ¿no? Grosso modo. Además tú en tu libro Reinas Godas marcas un poco la propia identidad, ¿no? de las reinas en un momento cronológico, ¿no? En el que la mujer, es lo que te quería preguntar, ¿cuál era el papel de la mujer en esta época de la historia de España? Antes de del último rey godo, con la llegada en el 711 de los musulmanes, esos siglos previos, ¿no? Que es la historia un poco donde nos vamos a mover. ¿Cuál era el papel de las mujeres? Aquí, lógicamente, lo que marca el papel, pero ojo, no solo una mujer, de un hombre, sino de cualquier persona, y es algo que se ha mantenido y que yo creo que se sigue manteniendo, es tu estatus. Según tu estatus social, económico y político, eso muchas veces marca tu vida, seas hombre o sea mujer. Eso yo creo que ha variado muy poco. Pero en el caso que nos ocupa, claro, hay que tener en cuenta una cosa, Nacho. Yo creo que más o menos, y los oyentes de Ser Historia, estoy seguro que están acostumbrados a oír hablar aquello de la lista de reyes godos. Aunque ni siquiera se la sepan. Pero bueno, si es necesario, algún día la recitamos todos juntos y nadie se va a casa hasta que no diga los 30 y tantos. Eso es así. Pero claro, habitualmente, tradicionalmente, donde hay un rey, suele haber una reina. Pues eso es así, es de perogrullo casi. Claro, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa con estas reinas? ¿Están, no están? ¿Hay una lista de reinas godas? Pues evidentemente están. El problema es que muchas veces nos falta información, porque sabemos de su existencia, pero los historiadores, los cronistas de la época no las mencionan. Y la figura de la mujer, y en este caso estamos de la mujer regia, no estamos hablando de la mujer del vulgo de pueblo llano, o lo que decir de las esclavas, sino en este caso centrado en lo que sería la mujer aristocrática, la mujer monárquica, juega un papel fundamental. Habitualmente se suele considerar que el ámbito público era para el hombre y el ámbito doméstico era para la mujer. Pero como la verdad que me estoy hartando de decir en el buen sentido del término en las entrevistas ligadas al libro, y esto sigue pasando hoy en día, ¿dónde se lava la ropa sucia? La ropa sucia siempre se lava en casa. Entonces, por mucho que el ámbito doméstico sea el de la mujer siempre tiene un peso fundamental. Pero no solo esto, sino la educación, la crianza de los hijos, el afianzar alianzas, el poder generar descendencia, porque lógicamente la familia, el linaje son fundamentales. Y si no hay mujer, de nuevo, y siento por revertirme que sabe perogrullo, es imprescindible. Y luego incluso, lógicamente, hay mujeres que pueden marcar y definir la política, aunque estemos hablando de reinas consortes, todo lo que ellas generan a su alrededor a nivel de seguidores, de clan, de, por ejemplo, la figura de la reina viuda. Oye, ¿qué sucede cuando se muere el rey godo de turno? La reina que queda viuda, ¿qué pasa con ella? ¿Puede llegar un noble cualquiera y casarse y ya quedar automáticamente legitimado en el trono? Bueno, pues todo eso evidentemente tiene un papel fundamental y determinante en esta época, que en muchos casos no lo hemos tenido en cuenta y que sin ello no podemos entender la historia.
Desde luego, estamos moviéndonos, como decíamos antes, pues eso, desde fines del siglo IV, comienzos del V, con el primer monarca Alarico, hasta el último, ¿no?, con la llegada de los musulmanes. Has dado, yo creo, Daniel, un dato yo creo que bastante esclarecedor, ¿no? Esas reinas consortes, que realmente, explícanos, yo no sé si tenían el mismo poder, la misma presencia que propiamente una mujer que hubiera nacido ya de por sí, ¿no?, en la realeza, porque claro, reina consorte es la esposa del monarca. El monarca es quien toma, ¿no?, de ese árbol genealógico, realmente de esa rama real, y la esposa puede ser una mujer noble, puede pertenecer también a otra rama de la familia real, pero claro, siempre tiene esa etiqueta de consorte, ¿no? Claro, aquí no podemos hablar de reinas titulares, como sucede posteriormente, por ejemplo, con Urraca I, reina de León y de Castilla, la primera reina titular medieval, ojo, vinculada a la historia de España, o Berenguela de Castilla, o qué no decir, la que para mí es la reina más grande de la historia de la humanidad, que es Isabel la Católica. No podemos movernos en ese plano, pero claro, esto no quiere decir que no tengan importancia, que no tengan influencia, que no tengan ascendencia. Un ejemplo muy claro: el matrimonio de Atanagildo y Goswinta. Estamos en el nacimiento del reino visigodo de Toledo, mediados del siglo VI. Cuando Atanagildo muere, Goswinta queda viuda. ¿Y qué es lo que va a hacer Leovigildo, que es el siguiente rey, teniendo en cuenta que Liuba, su hermano, la asocia al trono? Leovigildo se casa con Goswinta. ¿Por qué se casa con Goswinta? Por la importancia que tenía esta mujer, por los seguidores que tenía esta mujer, por la ascendencia e influencia que tenía esta mujer en el reino. Pero no solo esto, muchas de estas mujeres actúan como regentes. Ojo, y esto es muy importante. En el caso del reino ostrogodo de Italia, Amalasunta, que es hija de Teodorico el Grande, para que los oyentes de Serie Historia lo tengan muy claro, después de Carlomagno, y estas son palabras muy mayores, es el rey que tiene mayor peso en el marco legendario y poético de toda Europa durante la Edad Media. No es moco de pavo. Pues bien, su hija, Amalasunta, actuó como reina, pero reina porque era regente, porque su hijo era pequeño, y ella es la que, si me permites la expresión, Nacho, partía el bacalao. Realmente. Entonces, claro, estamos viendo que en muchos casos no hay, entre comillas, como necesidad de tener una titularidad regia para, en verdad, poder considerar que podían desarrollar una serie de poderes y de actitudes que las convierten en figuras políticas fundamentales de la época. Has mencionado ya algunos nombres que suenan pues muy extraños, ¿no? Hildoara, Liubigoto. Yo tengo aquí algunos anotados que a mí me parecen sorprendentes, ¿no? Liubigoto, Injundir, Teodogonda. O sea, son nombres muy difíciles de comprender. Lo llamativo esto es que de alguna forma ellas y también ellos, los monarcas, lo que hacían era mantener un poco esa tradición centroeuropea, ¿no?, que era el lugar de donde venían, manteniendo esos nombres en vez de haber adquirido nombres locales, que quizás sería lo más normal, ¿no? Lo de la nomástica, a mí es que me encanta, a mí es que los nombres germánicos me encantan. Y yo se lo digo a la gente, digo, a ver, si vais a tener un hijo, a ver, que yo respeto lo de Brian, lo de Kevin y todo ese tipo de cosas, pero yo qué sé, si llamas a tu hija en este caso Hildoara, Liubigoto, Cixilo, Amalasunta, Goswinta, Brunequilda, ostras, yo creo que un respeto en la guardería y en primaria va a tener fijo. O sea, eso es está garantizado. O sea, no creo que sea una broma, creo que para mí es totalmente auténtico. Y esta onomástica, lógicamente, también te refleja su procedencia, su origen y su ligación. De hecho, en España actualmente solo hay que ver nuestros apellidos. Se considera que todos los apellidos que terminan en EZ, que son los más habituales, Gómez, Sánchez, Hernández, son de raíz germánica. Ese EZ significaría hijo de. Entonces, esta onomástica, que también tiene curiosidades, como por ejemplo que muchas veces algo que ahora nos puede chocar, los nombres que terminan en O son femeninos, lo has mencionado, Liubigoto, Cixilo, pero ojo, los nombres que terminan en A muchas veces son masculinos, Liuba, Valia, no deja de cuanto menos llamar la atención. Y por supuesto, hoy en día a lo mejor muchas veces poner un nombre, bueno, ¿cómo vas a llamar al niño o a la niña? X, lo que sea. Pero en otra época el nombre también reflejaba mucho de lo que iba a ser esa persona y sobre todo de lo que era su linaje. ¿Cómo fueron adaptándose estas reinas
a un entorno social, político, que desde luego estaba muy distante del propio origen de su cultura. Es cierto que con el paso de 1, 2, 3, 4 generaciones sería más sencillo, ¿no? Pero precisamente insisto en eso, ¿no? El hecho de guardar esos nombres marca un poco el no querer olvidarse, ¿no?, de esa identidad que ha marcado un poco su propio origen. Hay que tener en cuenta que a medida que va avanzando lo que es la historia de los godos, y especialmente en este caso la historia de los visigodos, y especial y particularmente en lo que sería ya ubicados en el reino visigodo de Toledo, esa segunda mitad del siglo VI, siglo VII e inicios del siglo VIII, hasta la invasión musulmana, es que hay un proceso de fusión entre el elemento hispano-romano y el elemento godo. O sea, es algo que yo he percibido en todos estos años. Cuando tú estudias esta época, te das cuenta que hay un anhelo, una búsqueda. ¿De qué? De unidad. Pero ojo, unidad a todos los niveles. Y una unidad que con sus luces y con sus sombras, por supuesto, porque nada es blanco y negro en historia, eso sabes tú mejor que yo, Nacho, se consigue esa unidad territorial en Hispania, se consigue esa unidad religiosa con el catolicismo, dejando a un lado evidentemente la comunidad judía, se consigue la unidad legislativa, el famoso Liber Iudicorum, que sea luego conocido como el fuero juzgo. Pues todo eso, por supuesto, todas esas formas, toda esa fusión, todos esos elementos también llegan, o mejor dicho, en algunos casos parten de las altas capas, es decir, de la aristocracia y la realeza. Y en este caso hay que tener en cuenta que el reino visigodo, los godos, es el pueblo bárbaro más romanizado. Y todas esas formas hispano-romanas, todas esas formas tardorromanas empapan de lleno tanto a los hombres de la monarquía como a las mujeres de la monarquía. Claro, tampoco debemos olvidar la inmensa influencia que llega desde el otro extremo del Mediterráneo, desde Constantinopla. Es el gran faro que ilumina a Oriente, pero ojo, también a Occidente. Y ahí tenemos mujeres fascinantes como la emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, que marcan tendencia, hoy diríamos, podemos decirlo de esa manera, marcan tendencia. Y por supuesto las reinas godas, pero no solo las godas, las francas, las longobardas, las anglosajonas, etcétera, todas querían tener un estatus y un nivel de vida acorde lógicamente a lo que eran. Nos quiere decir todo ello el valor y la importancia que tienen que tener, ¿no?, tanto en la divulgación como para entender nuestro pasado, ¿no? Lo que comentábamos al principio con nuestro invitado Daniel Gómez Aragonés, que acaba de publicar con La Esfera este libro maravilloso que recomendamos desde aquí, Reinas Godas, para conocer no solamente la historia de esos siglos, a partir de finales del siglo IV hasta comienzos del siglo VIII, la vida de hombres y de mujeres y sobre todo de estas reinas godas. Daniel Gómez Aragonés, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho, y ya sabes, siempre últimamente me gusta decirlo mucho, la historia es una moneda que tiene su cara masculina y su cara femenina que jamás podemos separar. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Hija de Juan II, rey de Castilla, y de su segunda mujer, Isabel de Portugal, Isabel nació el jueves 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Aquel año se había celebrado la Pascua de Resurrección el 25 de abril, lo que permite afirmar que Isabel llegó al mundo un día de Jueves Santo. Coincidencia que para algunos influirá en la profunda religiosidad de doña Isabel, que desde muy pequeña mostró una sorprendente profundidad en sus convicciones cristianas, posiblemente favorecida por el ambiente austero y piadoso en el que discurrieron sus primeros años. Nadie podía imaginar el papel que aquella niña habría de desempeñar en la vida de Castilla y en la consolidación y difusión de la religión católica.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos con música que casi me deja sordo, pero bueno, la verdad es que merecía la pena porque vamos a hablar de un personaje de la historia, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que marca un poco el devenir, ¿no? Esa bisagra entre la Edad Media y la Edad moderna, finales del siglo XV, comienzos del XVI. Y como digo, pues es una mujer, lo escuchábamos ahora, ¿no? de vital importancia en nuestra historia, en la historia de España, en ese documental titulado Isabel la Católica. Pero ¿cómo era la vida de una mujer? ¿Cómo era la vida de una princesa? ¿Cómo era la vida de una reina en esos años finales de la Edad Media? Para conocerlo tenemos con nosotros a Ruth Martínez Alcorlo. Ella es la autora de un libro que tenemos sobre la mesa, Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal, 1470-1498, segunda edición. Esto es récord del mundo, hay que decirlo. Hay que darle la enhorabuena a Ruth porque es muy difícil hacer varias ediciones de un libro de historia. Ruth, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Mira, el otro día escuchando las noticias y viendo esto que salía ahora a la colación, ¿no? de la princesa Leonor, la formación militar, que parece que no, pero van pasando los años, la gente va creciendo y tiene que ir ampliando la educación, la formación. ¿Cómo era la educación de una princesa en la Edad Media, con esas vistas a que iba a ser reina? Efectivamente, con vistas a esa reginalidad y a ese papel regente, además en las principales cortes europeas, ¿no? En el caso de los católicos, pues no era cualquier educación, era una educación reglada que empezaba más o menos en torno a los 7 años para estas mujeres, y se incluía todo, desde el estudio del latín, desde el estudio de obras canónicas, lectura, y sin descuidar también pues las labores propias de cualquier mujer, bordar, la lectura también en todas sus formas, una lectura más que nada oral. Entonces tenemos que pensar en una riqueza sobre todo de esa educación donde entrarían todas las artes, incluida la música. Claro, porque pensamos un poco en otras ocasiones, en otros bloques aquí en Ser Historia hemos hablado de ese papel secundario de la mujer en la historiografía, en la historia, en la sociedad del momento. Este tipo de educación era rara avis, es decir, yo no sé si esa educación era propia por ser la princesa que iba a heredar el trono o porque la estaban preparando para realizar un buen bodorrio con ella, como se pudiera denominar. No era lo normal, ¿no? No era lo normal, y fluctúa mucho también en cuanto a la línea sucesoria, las circunstancias históricas, ¿no? En el caso de la primogénita de los reyes católicos, al llegar justo en una época de conflicto, es una educación de la que tenemos constancia justo cuando ya empieza esa guerra de sucesión a calmarse y cuando ya se contratan a esos primeros maestros de latinidad y ya unos maestros más o menos que estarían en la corte con un papel ya de rutina, pero evidentemente cuando entraría en juego ya el papel de su hermano, el príncipe Don Juan, entendemos que el grueso de esa educación sobre todo se llevaba para los varones. Claro, porque no era normal que, no voy a decir ya ni siquiera en los varones, en los hombres, lo de leer y escribir. En una mujer era mucho más extraño. Era extraño, pero conservamos una biblioteca portátil justamente de cuando ella regresa, ¿no? Adelantándonos un poquito en el tiempo, esa biblioteca portátil de cuando ella viene para ser jurada como princesa, ya cuando muere su hermano, ¿no? El príncipe Don Juan. Pero también conservamos unas lecturas canónicas, vamos a decir, unas lecturas que le gustaba mucho a la reina católica regalar a sus hijas cuando se casaban. Entonces hay unas listas, en este caso, de unas nóminas de lectura básicamente centradas en obras en torno a la religión y demás, pero evidentemente leían y evidentemente, aunque hay muy poquitos documentos, también se escribían, ¿no? entre ellos, sobre todo con cuestiones diplomáticas, pero donde se deja entrever en alguna ocasión pues algún afecto familiar, ¿no? Entre los propios hermanos en este caso. ¿Qué tipo de libros eran los que se leían en aquella época? Estamos imaginando, ¿no? Estamos en el reinado de los reyes católicos, de sus hijos, Isabel de Castilla y Aragón.
¿qué tipo de literatura era la que se leía? Pues literatura vamos a considerarla clásica, Boecio en este sentido, o de consolación, es decir, obras latinas que no sabemos en qué medida eran comprendidas porque eran lectura en latín, entonces puede ser una lectura también repetitiva, no una lectura comprensiva en este caso, pero entendiendo que ellas tuvieron un gran aprendizaje del latín, estamos seguros de que podían leerlo, ¿no? Y luego también hay un escasísimo margen de obras de entretenimiento que son las crónicas mundi, las crónicas de cómo se hizo el mundo en este caso, y regimientos de príncipes, ¿no? En este caso vinculados a la educación masculina, pero que también en este caso de la hija de los católicos también tenía, ¿no? Un regimiento de príncipes donde se decía pues cómo comportarse o cómo conducirse en un contexto regio para los hijos de los soberanos, ¿no? Llamados a reinar. Uh-huh. Y el tipo de iba a decir, novelas de aventuras, novelas de caballería, textos quizás más... Porque yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta especialmente la figura ya unos como 50 años después, ¿no? La figura de la princesa de Éboli, Ana de Mendoza. Yo recuerdo que los registros que hay de los libros que ella tenía en su biblioteca, porque era una devoradora de este tipo de libros, le gustaban las novelas de caballería. Y era algo que más o menos corría, ¿no? De aquí para allá en la corte, en los hijos de los reyes católicos, nada. Exacto, no, todavía el género caballeresco estaba por surgir en este caso, y a lo mejor lo que no está o no queda en los registros pueden ser, pues un bestseller, si se me permite la expresión, que es la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, que sí que tenemos registros de que lo leyeron, porque evidentemente las vidas de santos eran una cosa fascinante, ¿no? Muy aventurera en este caso, y se daban esos ejemplos, sobre todo de comportamiento para estas mujeres o para estos hombres. De todas maneras, también el que no conste los registros pues no significa nada, ¿no? Hay un registro en el caso de Isabel que se dice, hay un libro pequeñito encuadernado que no sabemos qué cosa es, ¿no? También hay la pericia y el conocimiento de estos notarios y de estos hombres grises, ¿no? Que estarían ahí anotando esos inventarios que no sabían exactamente con qué se estaban manejando en ese libro, objeto material, entendido también como un objeto más devocional que de entretenimiento a finales todavía del siglo XV, aunque la imprenta estaba revolucionando ya todo este sector del libro y la cultura. Imagino que, claro, la presencia de esas copias de libros, ¿no? Harían incrementar la profusión de unos textos u otros, pero ¿quiénes eran los profesores? ¿Quiénes eran las personas que enseñaban, en este caso, a Isabel de Castilla y Aragón, pues a educarse? ¿Se conocen los nombres de ellos? Sí, en el caso de Isabel, hija de Isabel de Castilla y Aragón, se conoce por una parte a Antonio Geraldini, hermano de Alessandro Geraldini, uno de los principales humanistas que llega desde Italia, ¿no? Los reyes católicos fueron en esto también bastante visionarios, entendiendo que había que rodearse de maestros de latinidad, pero sobre todo de humanistas que llegaran a la corte para a los hijos, ¿no? Y a todos los nobles vinculados al ejercicio regio, dotarles de esa educación. Entonces, por una parte tenemos a este Antonio Geraldino o Geraldini, que consta con unos sueldos, además en esas cuentas de Baeza que llevan registro de todo lo que se gastaba la reina católica, incluidos los zapatos, ¿no? Y cosas así más del menudo y del día a día. Y luego también Pedro de Ampudia, ¿no? Por otra parte, esa educación más religiosa, más vinculada pues a la corte castellana y a la tradición de esas órdenes, en este caso religiosas. Uh-huh. A mí me parece un mundo absolutamente fascinante, ¿no? Todo lo que sea acercarse un poco a la vida cotidiana, en este caso en el reinado de los reyes católicos, sí, ¿no? De sus hijos, en este caso de Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal. Estamos en un espectro, en el último tercio, ¿no? Prácticamente del siglo XV, pero es acercarnos a esa vida cotidiana, ¿no? A esos momentos de privanza, a esos momentos más íntimos, ¿no? Sí. de la monarquía.
y hemos estado hablando de los profesores y las asignaturas. Por profundizar un poquito más en ello, yo no sé si aprenderían, aparte de todas sus labores, ¿no? De coser, sí, bordar y tal, matemáticas, filosofía, griego, latín. Estoy echando balones ahí al aire, no sé cómo eran las asignaturas. Pues era una visión del mundo, yo creo, muy amplia y muy abierta, sobre todo teniendo en cuenta los clásicos griegos que estaban llegando en ese momento, o los clásicos latinos. No había que acercarse a ello, a esas grandes lecturas. Poco sabemos, porque es que además, sobre todo la vida de la primogénita estuvo de una corte a otra, fue para Portugal, estuvo allí viviendo 3 años, entonces también es una época, yo creo, muy revolucionaria en ese sentido. Por lo tanto, hay que esperar un poquito más hasta ya Felipe II, sus hijos y demás, donde ya tenemos unas listas canónicas y donde tenemos unas materias. Pero en este caso, lo que encontramos sería una educación general, vamos a decir, para que ellas pudieran también conducirse en esas cortes a las que estaban llamadas, y sobre todo un aprendizaje de las buenas letras, ¿no? Entendiendo esto como unas mujeres cultas, que supieran ese latín del que hablábamos y que supieran leer y sobre todo entenderse en un mundo también un poco en conflicto, ¿no? Tanto por las circunstancias históricas, las circunstancias políticas y las propias circunstancias culturales, ¿no? Con esa revolución de la imprenta, los tipos móviles y las nuevas lecturas que iban a surgir. Claro, Ruth, acabas de dar un poco en la clave de todo ello. Es un mundo convulso, donde muchos reinos, muchos estados están a la gresca unos con otros. Es cierto que hay pues ciertos aspectos más amables, ¿no? O ciertas relaciones diplomáticas entre unos y otros, y es lo que hace que, en este caso, Isabel de Castilla y Aragón pues viaje a Portugal, ¿no? Imagino que también ahí se amoldaba la educación también pensando si esta princesa o esta otra princesa iba a ir de aquí a este otro reino, a este otro estado, también un poco pensando en ese futuro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el caso de Isabel, al ir para Portugal, se le dota de una casa, ¿no? Una casa propia que viaja con ella y sobre todo que la alimenta, ¿no? Era muy necesario. En este caso viajan a Moura, que está cerca del Alentejo portugués, una localidad donde se supone que hacía mucho calor, ¿no? Y esto consta en todos los documentos. Hay que alimentarse, hace mucho calor en verano, entonces vamos a cuidar a esta infanta porque evidentemente también las cuestiones de la mortalidad y todo esto estaba muy presente. Entonces se va moldando todo eso. En este caso, y durante 3 años, entendemos y presuponemos totalmente que Isabel ya aprendió entonces el portugués, ¿no? Una nueva lengua en este caso, unas nuevas costumbres y una corte en la que luego después ella iba a ser, en este caso, princesa y posteriormente reina con Manuel I de Portugal, con lo cual no es poca cosa, ¿no? Ir allí y ya aprender in situ, vamos a decir, como en esa estancia, en este caso, en esta estadía, todas estas cuestiones. Al regresar luego a casa, sí que es verdad, en cuanto a los 1483 o en el 1484, se vuelve otra vez a contratar a esos educadores, ¿no? Estos maestros de latinidad y demás, pero sobre todo una educación que podríamos basar en 2 puntales o demás, que son la religión y la latinidad. Desde luego merece la pena acercarse a esta nueva historiografía, a esta nueva historia, a través del último libro de Ruth Martínez Alcorlo, Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal, 1470-1498, segunda edición. Enhorabuena, y como decimos siempre, está publicado por Silex, no lo había dicho al principio. Ruth, como he dicho, enhorabuena, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer.
Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, ayudándole Ana Caballero, que también ha llevado las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento, cultura, música, teatro, cine, un montón de cosas aquí en esta madrugada de la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.